Bueno, muchas gracias, primero, muchas gracias por venir. Todos me conocéis, me llamo Sergio, bueno, encantado, por cierto. Y hoy os voy a dar el workshop de cómo, sabiendo React podéis hacer aplicaciones de React Native súper sencillo, con una curva de aprendizaje muy baja. El workshop va a estar dividido en dos partes, uno de una presentación, una pequeña presentación, y otro donde se va a hacer una pequeña aplicación más práctica. Vamos a empezar ya con la presentación entonces, ¿vale? Se va a dividir en una pequeña introducción que os voy a hacer sobre qué es React Native, una parte de similitudes y diferencias entre React y React Native, limitaciones de desarrollo en React Native con el desarrollo nativo y hablaremos un poquito de Expo, ¿vale? ¿Qué es React Native? React Native es un framework desarrollado por Facebook para crear aplicaciones nativas en iOS y en Android utilizando React. Uy, perdona. No sé si tengo nada para adelante o para atrás. Spoiler. Ay, quedé muy rápido. Y una de las principales ventajas que tiene es que al final que creas un único código para luego utilizarlo y poder compilarlo para ambas plataformas. Y lo que hace es que al final te ahorra tiempo y esfuerzos para el desarrollo. ¿Cuántas sus similitudes? Una de, bueno, en la imagen aquí tenéis cómo sería un componente en React Native, que es muy parecido en la sintaxis a React. Vos usas React. ¿Qué quiere decir esto? Que al final puedes acceder tanto a utilizar estados, el context, efectos, todo lo que queráis. Se pueden utilizar los hooks, custom hooks y todo esto. Luego, ambos utilizan JSX, aunque sea muy parecido, al fin y al cabo, React Native no te renderiza en el DOM, así que lo que hace por detrás es renderizarte componentes nativos de cada una de las plataformas. Pero bueno, en la sintaxis al final usan JSX y es muy parecido. Y otra de las similitudes que yo al final importantes, si estás acostumbrado a utilizar React, es el tema de la gestión de dependencias. Se puede utilizar tanto npm, pnpm, yarn, sin ningún problema. Vale, por aquí las diferencias. Aquí hay algunas más obvias que otras. React Native se utiliza para desarrollar aplicaciones mobile, mientras que React para web. Bueno, React como tal no, al final es React DOM y todo lo que lleva detrás, pero bueno, siempre que se habla de React se habla de la librería, que esta es otra. Y React Native al final no deja de ser un framework, conjunto de utilidades, de herramientas, opinionados al final, pero bueno. En cuanto a diferencias ya más notables en cuanto al código, es que React Native tiene un conjunto de componentes ya integrados que para poder renderizarlos luego nativamente. En este caso aquí podéis ver la diferencia entre la parte web, lo que estamos acostumbrados, los divs, los pes, las imágenes, con lo que sería un componente en React Native. El div sería el view, el text. Aquí lo único que sí que es verdad que un div con scroll para React Native tendrías que utilizar un scroll view, porque si no, React Native como tal no te hace el scroll de la pantalla. Y luego otra de las diferencias así más notables sería la hora de destilar los componentes. Estamos acostumbrados a utilizar CSS, CSS Modules y entre otras cosas. Y en React Native lo que hace es utilizar una clase StyleSheet donde dentro puedes meter los estilos que tú quieres. Hay ciertas propiedades de los estilos que React Native tiene que en CSS no se pueden utilizar. Por ejemplo, así que se me ocurra el margin vertical, por ejemplo, que lo que hace es ponerte márgenes en ambos lados a la vez. Que eso, a no ser que haya cambiado, sigue sin funcionar en React, en CSS como tal. ¿Vale? Luego, en cuanto a las limitaciones en comparación con el tema de desarrollo nativo. Aquí, una de las primeras, el rendimiento. Al final, no deja de tener una capa intermedia de JavaScript para hacer el bundle y todo eso, y al final eso repercute en el rendimiento, que también va de la mano con el tamaño de la aplicación. Al fin y al cabo, teniendo toda esa parte intermedia de JavaScript, lo que hace es que las bundles, la compilación sea más pesada. Es verdad que desde hace un tiempo ahora se ha ido mejorando un montón el tema de las compilaciones y el tema del rendimiento y se han mejorado bastante. Otra de las limitaciones que tiene es al final el uso del hardware.
me refiero con esto a acceso a cámaras, o ya no a cámaras, sino algo más específico, como puede ser, por ejemplo, el zoom de la cámara o algunos sensores como tal, que es más difícil llegar a utilizarlos utilizando React Native. Y dado este problema, muchas veces necesitarás hacer desarrollos nativos. Una cosa que tiene React Native es que te expone dos carpetas, una de iOS y otra de Android, donde dentro puedes hacer desarrollo nativo como tal. Nosotros, por ejemplo, aquí hace poco tuvimos un desarrollo, el de los stickers de WhatsApp, que como no podían comunicarse las aplicaciones, tuvimos que hacer un desarrollo nativo para cada una de ellas para poder integrar y poder guardar esos stickers en WhatsApp. Y luego una de ellas, yo la dejo aquí, el tema de las dependencias de terceros, que más que nada que al final, como tienes todas estas limitaciones del uso de hardware, muchas veces tienes que tirar de dependencias de terceros. Aunque también pasa en el desarrollo nativo, al tener más limitaciones, al final hay más número de posibilidades de gente que ha hecho dependencias y al final, tema que no te... El problema de las dependencias de terceros, que al final, si no las mantienen, pues al final te puedes quedar tirado si no tira para adelante. Y luego ahora voy a hablar un poquito de Expo, que al final, ¿qué es Expo? Expo es como un conjunto de herramientas y servicios que están sobre React Native. Esto lo que hace es ayudarnos un montón a la hora de hacer el desarrollo. La imagen que veis aquí lo he sacado de la documentación de React, la nueva documentación. Igual que se han cargado Create React App por completo y ahora dice que hagas aplicaciones con Next, con Remix, entre otros. Cuando hablan de desarrollo móvil, directamente te dicen, te especifican esto, que lo hagas con Expo. ¿Y qué ventajas tiene Expo sobre React Native? Una de ellas es el tema de la configuración fácil. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchas veces cuando instalamos dependencias, por ejemplo, de terceros con React Native, muchas veces tenemos que meternos dentro de las carpetas de iOS y Android y hacer algún tipo de configuración dentro. En este caso, Expo, muchas veces con su CLI, el Expo Install, te instala las dependencias y además te hace todo ese trabajo y para ti es transparente. Se instala una dependencia, no tienes que tocar nada más. Otra de sus ventajas, que te viene con un catálogo de componentes aparte y librerías también. Expo te ayuda, si quieres gestionar los sensores, Expo tiene una utilidad para gestionarlos. Si quieres gestionar la cámara, también. Ya tienes todas esas utilidades para ayudarte. Otra de sus ventajas es la fácil distribución. Con esto me refiero a que Expo tiene un CLI desde el cual, bajo una previa configuración, tú puedes hacer subidas tanto a la App Store como a la Apple Store con una línea de comandos. Tanto subidas como subir una versión, crear nuevas versiones de tu aplicación y subirlas. Y luego sus servicios en la nube, que el que yo más destacaría sería que puedes compilar las aplicaciones de React directamente en sus servidores. Y eso tiene una ventaja. Y es que cuando tú lo compilas en local, tiene un peso, pero en sus servidores, por lo que sé, el bundle es menor. Y al final eso también ayuda. Luego aquí os dejo un poquito de documentación, React Native Expo, React Navigation, que se va a utilizar luego en el ejemplo para el tema del routing. Y aquí voy a poner el ejemplo de la aplicación que había preparado. Esto es un cliente nos pide una aplicación que liste proyectos y que puedas crear también proyectos. Y dentro de cada proyecto, pues tienes que tener una información de ese proyecto y si clicas, si pinchas en alguien que está trabajando en ese proyecto, debe demostrarte la información de ese usuario. Aquí también está, y bueno, el cliente nos da los endpoints, el backend, que se puede utilizar. Al final no deja de ser una lista, es decir, proyectos y usuarios, sin más. Y ahora os voy a dejar también los links que están preparados para el Figma, el repositorio donde va a estar subido el ejercicio final y la API. Y con esto nos vamos a la parte práctica. Expo, para instalar el tema de Expo en vuestros dispositivos, en vuestros ordenadores, que tiene algunas cositas por aquí importantes. Aquí la instalación. Una de las cosas que tenéis que instalar cuando queréis hacer la instalación de Expo es su propio CLI. Aquí te dice las versiones del Node y necesitas Watchman si utilizas macOS o Linux. Y esto es una instalación de instalación. Lo que sí que quería, sobre todo, es si queréis utilizar aquí lo tenéis. Si en vez de queréis utilizar vuestro dispositivo para desarrollar, queréis utilizar los simuladores, os recomiendo que sigáis estos pasos para configurarlos.
Porque si no, yo tuve problemas en principio con el tema de los emuladores. Vale, os voy a explicar un poquito las dependencias que se van a utilizar en el proyecto. Una de ellas va a ser React Navigation, que lo que te hace es te muestra menús, tipos de menú distintos nativos de la plataforma. Aquí, por ejemplo, para nuestro ejemplo, a ver si puedo hacer aquí fácilmente al Figma, para que lo tengáis aquí a la vista. Por aquí. A ver si me lo pega por aquí. Ahí está. Si os fijáis, tiene 3 distintos tipos de navegación. Tenemos una navegación aquí abajo con proyectos y los términos. Luego tenemos otra navegación que sería esto de aquí, que sería como un modal. Y aquí a la derecha sería en lo que se llama aquí un stack, que lo que hace es apilarte pantallas una encima de otra y si le das hacia atrás, se va hacia las pantallas anteriores. En este caso, aquí tenéis el stack, el tag, el modal, luego hay otros tipos distintos. Que para hacer la instalación aquí de React Navigation, seguid los pasos estos sin problemas. Y aquí es lo que os he dicho antes del tema de Expo a la hora de instalar estas cosas. Aquí instalas React Native, React Navigation Native, pero aquí si utilizas Expo, con solo esta línea de comandos te ahorras el tener que instalar pods y el tener que tocar el main class de Java, Kotlin, dependiendo del lenguaje con el que esté, y hacer todo este tipo de importaciones. Y aquí os voy a enseñar los distintos tipos de navegadores que tiene. Este es el stack, aquí se ve un ejemplo de cómo funciona, el típico, este se ve mucho además. La instalación, podéis seguir aquí los pasos. El otro que se va a utilizar en la aplicación es el button tabs. Y el tercero es el modal, que al final el modal no deja de ser como una extensión del stack, solo hay que ponerle una propiedad y ya está. Una vez que está esto instalado y otra cosita, las constant de Expo. También viene muy bien, te viene con algo más de información de cada dispositivo, como puede ser, te da el alto del app bar para por si quieres utilizar ese dato, entre otras cosas. Y también, gracias a esta librería pequeña, puedes utilizarlo para acceder a variables de entorno. En la configuración de Expo puedes tener tus variables que quieras guardar ahí la API key y lo que quieras, y con Constant puedes acceder a ellas sin ningún problema. Como os he dicho antes, aquí a la izquierda, si os fijáis, tenéis un montón de utilidades que te da Expo. Entre ellas, por ejemplo, así tienes speakers, sensors, mira, directamente puedes acceder a sensores, acelerómetro. Esto es toda la utilidad que te da Expo a diferencia de React Native. Y luego por aquí creo que no me falta nada más de dependencias, no necesita mucho más. Y lo que voy a hacer va a ser abrir un proyecto empezado, ya tiene las dependencias instaladas. Un segundito. Para abrir el tema de los emuladores, lo que yo hago normalmente es abrir primero Android Studio para Android, porque si no, desde iOS sí se lanza directamente el emulador de iOS, pero si utilizas los emuladores de Android, lo suyo es primero lanzarlos. Yo aquí tengo uno. Voy a cerrar esto de aquí, no quiere. Vale. Aquí pegado. Vale, por aquí. Vale. Para iniciar el proyecto, para lanzarlo, el comando npm expo start. Aquí podéis ver que os da un QR. El QR se puede utilizar porque Expo tiene una aplicación que es Expo Go, tanto para Android como para iOS, que si utilizáis este QR con vuestra cámara, con la propia aplicación, podéis ver la aplicación y podéis desarrollar utilizando esa. Ahora os voy a hacer una demostración. Pero lo que vais a hacer es ver en tiempo real tu aplicación cómo va, igual que lo ves en el
en los terminales estos, en los simulados, ¿vale? Os voy a abrir aquí, con la A se abre para Android. Y con la I para iOS. Y ya los dejo los dos abiertos para hacer los ejemplos. Aquí está. Esto es los directorios que tiene por defecto un proyecto de export recién lanzado, quitando el tema de los paquetes instalados. Tenemos el punto de entrada de la aplicación, que es el ABBJS. Aquí tenéis configuración. Aquí es donde podéis poner luego tema de si queréis guardar aquí variables de entorno para luego utilizarlas o lo que queráis. Y yo lo primero que voy a hacer, que lo tengo instalado en un segundito, que tengo instalado el linter, va a ser configurarlo un segundo. Me pilla. Eso de que va rápido, estáis. Ya, sí, un poquillo. Extends. Módulos. Barra estándar. Se me va a quejar seguramente. Si está todo correcto, debería quejarse. Ahí está, no le gusta, pero bueno. Así nos ahorramos temas de espaciados que no son y todo este rollo. Vale, lo primero que voy a hacer va a ser explicaros un poquito los distintos tipos de botones, entre otras cosas. Pero para eso lo primero que voy a hacer va a ser limpiar un poquito el proyecto. Lo que voy a hacer va a ser crear una pantalla nueva en un segundito de, por ejemplo, home screen. Al final esto no deja de ser un componente de React. Funciona exactamente igual. Aquí, como habéis visto antes, el view, que funciona como un div, y voy a poner también un text, que funciona como un párrafo. Importarlos, que no se me han importado. Y text. Y todo eso se importa de React Native. Bueno, claro. Aquí algo. Y voy a importar aquí el componente. Voy a limpiar esto un poquillo. Importar home screen. Ahí está. Voy a llamarlo aquí. ¿Qué pasa aquí? Vale, ahora sí, que no lo había importado bien. Vale, ahora sobre este componente, sobre esta pantalla, voy a explicar el tema de los distintos tipos de botones. Yo los que más suelo usar es el botón nativo, que se importa desde button. No está cogiendo, ahora que lo... Espérate. Iba a decir, no está cogiendo los cambios. A ver. Vale, ahora sí. Vale, ya lo está pillando los cambios. Y aquí entiendo que también. Vale. Mira. Más que los botones, vamos a empezar por el tema de los estilos, como os he dicho antes. Si os fijáis ahora mismo, el utilizar el desarrollo en React Native utiliza Flexbox. Por eso ahora mismo está arriba a la izquierda el texto. Para crear un estilo, una hoja de estilos, por así decirlo, podemos hacer styles, stylesheet.create. Aquí podemos crear, por ejemplo, container. Para utilizarlo dentro del view, style, y aquí styles.container. Al utilizar esto Flexbox, pues para poder centrarlo, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Y align. ¿Qué está pasando ahora?
Que ahora mismo el contenedor solo ocupa un alto específico, muy pequeño. Yo, para que lo veáis, entre un background color. Si os fijáis, está ahí arriba escondido. Para poder utilizar todo el alto de la pantalla, si lo queréis utilizar, React Native en este caso tiene una utilidad que se llama Dimensions, con el cual puedes coger las dimensiones del dispositivo que estás usando en ese momento. Por ejemplo, para poder utilizar el 100% del alto, vamos a decir aquí, usamos Dimensions, vamos a Get, y aquí podemos utilizar el screen o el window. Yo normalmente utilizo el screen.height. Ahora mismo sí está centrado. Voy a quitar el color. Vale, y ahora os voy a explicar el tema de los botones. ¿Vale? Ahí, yo normalmente utilizo dos tipos de botones más G3. El button es el nativo de ambas plataformas. El touchable normal. Opacity es con un poco de feedback. Y tenemos otro. Touchable without, aquí está, without feedback. Que este en realidad no tiene feedback en Android. En iOS tiene un poquillo, pero vamos, para que veáis cómo funcionan. Por ejemplo, voy a llamar aquí a button. Este hay que pasarle el title. Voy a crear los tres y ya está. Touchable opacity. Al touchable opacity se le pueden pasar hijos. Aquí voy a pasarle un text. Y hacer lo mismo con el. Veamos las diferencias. Without feedback. Voy a cambiar aquí el nombre. Si os fijáis aquí, se ve que el botón de Android utiliza el botón directamente nativo y en el de iOS también. Y si pinchamos, tienen feedback tanto el botón normal como el touchable opacity. Sin embargo, el without feedback en Android, por mucho que pinche, aquí sí, en iOS sí, pero en Android no te da ninguna sensación de feedback. Esto solamente, el touchable opacity se puede utilizar para hacer botones custom, si queréis, o para las cards. En este caso, en el ejemplo, se va a utilizar para las cards, para luego navegar a la siguiente pantalla. Y como estamos en mobile, al final no utilizamos el on-click que se utiliza en los navegadores. En todo lo que tenga un evento, normalmente se utiliza el on-press. Voy a hacer aquí para que veáis también de dónde se puede ver el tema de la consola. Si ahora pincho en el button, la consola que está por aquí abierta, así me deja que la veáis. Height, fuera. Aquí veis lo que muestra la consola directamente en el terminal. ¿Vale? A ver, os voy a mostrar ahora el tema de imágenes. Por ejemplo, aquí, bueno, más que imágenes, mira, vamos a ir con el tema del scroll view. Si yo ahora mismo aquí empiezo a meter botones y al container le voy a poner un gap para que no... He dicho antes, ahora mismo no se puede hacer scroll. Por eso necesitas el scroll view. Hay dos tipos. Está el scroll view y el flat list, que tienen una diferencia bastante importante. Scroll view por aquí. Y lo que hace va a ser envolver todo esto en scroll view. Directamente. Ahora mismo, como está todo envuelto en scroll view, bueno, ahora te aparece esto porque lo he centrado todo. Voy a quitar esto de centrar. Y, bueno. Me gusta. Este vídeo tendría que estar aquí. Para añadir el alto. Ahora sí. Ya deja de scrollear. Una cosa que tiene Android respecto a iOS es que, aunque supuestamente te deja hacer scroll,
si no llega al final de la pantalla, no te aparece el scroll. Aquí, por ejemplo, en iOS sí puedes hacer temas de scrolling. Y la otra forma de hacer de tener scroll es utilizando el flat list. Y la diferencia que tiene con el scroll view es que el flat list al final te hace lazy loading. Y para el tema de rendimiento, si tenemos muchos datos, lo suyo es utilizar el flat list. Voy a poner aquí un ejemplo rápidamente. Voy a dejar copiar y pegar lo que tenía aquí preparado. Pero algo rápido. Todo el scroll view. A Flatlist se le pasan los siguientes parámetros. Lo primero, la data que tienes que es decir, la data que luego va a ser renderizada. En este caso lo he llamado data. Y por otra parte, era necesita una key, igual que pasa con React, que en este caso lo voy a sacar directamente de... No, aquí key extractor es la propiedad. En este caso lo voy a sacar de data.id. Y por último, ¿qué componente se va a renderizar? En este caso lo cogemos de cada ítem que se mete y voy a renderizar, por ejemplo, un text que te traiga el ítem.id. Si todo está bien, aquí está. Está aquí escondido. Pero esto, la ventaja que tiene Flatlist con respecto a Scroll View es esa, es el lazy loading. Es muy importante porque al final ya si ya tienes un poquito de peor rendimiento que el nativo, lo suyo es intentar optimizar lo máximo posible. Luego, por otro lado, vamos a poner aquí, voy a mostrar cómo mostrar imágenes, para la redundancia. Para mostrar imágenes tenemos distintas opciones. Va a ser image, que puedes renderizar tanto imágenes locales como URLs. Y voy a poner otro que va a ser el background. No, image background es por si queréis utilizarlas de background alguna imagen. Entonces, vamos a empezar con por ejemplo, con el image, al cual se le pasa un source. Y para hacerlo de manera local, lo que necesita es hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo fuera, una constante, o yo voy a hacer aquí dentro, pero al final lo que necesitas es un require de la imagen que vayas a renderizar. En este caso voy a poner aquí un ejemplo, el icon este. ¿Qué pasa? Es esto de aquí. Que si no le pones, si es una imagen local, si no le pones tamaños, ancho y alto, por estilos, te cogerá los de la imagen en principio. Sin embargo, si es una imagen de una URL, le tienes que poner sí o sí ancho y alto. Y para hacerlo por URL, lo único que es igual dentro del source, pero en este caso tiene una propiedad que se llama URI, en el cual aquí dentro puedes pasarle la URL. Tengo por aquí alguna preparada, a ver si puedo cogerla en un segundo. Incluso, no sé si lo va a pillar esto. No, no lo va a pillar. No, os busco uno en un segundo. Ya que no puedo expo native. Para que lo veáis. Por ejemplo. Por aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Que, como os he dicho antes, si no le metes ancho y alto, 100 y 100, ni siquiera, bueno, no lo está cogiendo. A ver. Vale, la URL ha cogido mal.
dado 2 veces, creo. Aquí. Ahí está. Luego tenemos el tercero, que es el background image, que funciona igual que el image, pero sí puede tener hijos. En este caso, tenemos un ejemplo. Vale, un segundito que tiene aquí el autocierre. Aquí. Y esto también. Voy a cargar todo esto. Y, uy, esto, vale. No lo he llamado bien. Image background. Ahora voy a llegar aquí arriba, pero para que lo veáis un poquito, voy a hacerlo directamente aquí. Y lo que puedo hacer es centrar esto. Hemos estado aquí dentro. Esto, si queréis utilizar algún tipo de imagen de fondo, es la mejor forma de hacerlo. Y ahora os voy a explicar un poquito el tema de la navegación, así rápidamente, y luego ya vemos el proyecto, cómo queda al final y cómo es muy parecido al final a React Native, es decir, a React Native a React. Lo que voy a hacer para esto va a ser primero configurar el tema del router. Para hacerlo, primero aquí tenemos que importar. Esto está en la documentación. ¿Cómo era? Era React Native. Lo voy a mirar un segundo. No me acuerdo ahora el nombre. Aquí, React Navigator. Lo tenéis aquí en la propia instalación. Aquí, Navigation Container. Me lo voy a llevar directamente. Lo que hacemos es envolver nuestra aplicación con el Navigation Container. No he cambiado nada. Y para poder hacer el ejemplo, lo que voy a hacer va a ser crear un nuevo archivo, que va a ser otra nueva pantalla, que va a ser, por ejemplo, va a ser cogerme la home, para le cambio el nombre. Tardo menos. Y de aquí le voy a dejar como que esto, voy a poner aquí que esta es la de temas. ¿Vale? Para hacer la navegación, yo normalmente lo creo en una carpeta distinta. Y voy a hacer, por ejemplo, para poner el ejemplo, voy a poner el Stack Navigator. Voy a crear un nuevo archivo. X. Y se importa el create stack navigator de React Navigation Stack. Vamos a exportar stack navigation, como si fuese un propio componente. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a hacer es inicializar la navegación de stack. En este caso yo voy a poner, por ejemplo, stack. Y una vez que lo tenemos, podemos llamarlo como si fuese un componente stack, punto. Para envolver todo tu stack, tienes que empezar utilizando el navigator. Dentro del navigator puedes hacer stack.string. Le pones esas son las propiedades que tiene. Le pones un name. En este caso voy a ponerle home. Y, por ejemplo, aquí, ¿qué queremos renderizar? Con el component. En este caso yo quiero renderizar el home, la home screen. Y voy a hacer lo mismo con la de terms. Este stack lo que va a hacer va a ser utilizarlo en nuestra raíz.
Aquí lo tenemos. Todo funciona correctamente. Ahí está. Vemos que tiene ya la cabecera esta de la navegación. Esta cabecera se puede quitar fácilmente porque luego dentro del stack tienes varias propiedades. Por ejemplo, aquí tienes options. Voy a quitar esto para que lo podáis ver algo mejor. Y hay una que se llama header shown y si la ponemos a false, por ejemplo, quitamos ya la cabecera. Tiene un montón de propiedades. Esto está toda la documentación. Pues a darle estilos, ponerle títulos, entre otras cosas. Y yo lo que voy a hacer ahora va a ser hacer una navegación de home al de términos. Para hacer una navegación dentro de aquí, lo que voy a hacer primero va a ser crear un botón rápidamente. Esto, botón. Voy a ponerle, por ejemplo, ya está fácil. Y lo que voy a hacer, me he cargado container, y le voy a centrar. Content center, items, center. Vale. En press voy a pasarle la función que luego va a ejecutar para luego hacer la navegación. Llamarle en este caso, por ejemplo. Para hacer la navegación, vale, es que estoy dentro del return, perdona. Para hacer el tema de la navegación, lo que tenemos que hacer es importar el hook use navigation de React Navigation Native y inicializarlo. Navigation, use navigation. Es tan sencillo como hacer un navigation punto, que aquí tenéis un montón de propiedades, pero sería navigate. Y aquí le dices el nombre que le has puesto dentro del router. En este caso, en el router que se ha creado, se ha puesto de nombre, si queremos navegar a term screen. Si queremos volver a la home o navegar hacia atrás, home screen. El nombre que le habéis puesto aquí es el que tenéis que poner dentro. Y voy a elegir term screen. Y si todo funciona correctamente, ya te hace la navegación. Y aquí vuelves hacia atrás. Si tuviésemos más, screens, podéis ir navegando infinitamente hacia adelante y luego ir hacia atrás de una en una. Y otra cosa, si queréis pasarle propiedades, datos mediante la navegación, aquí a la izquierda podéis pasarle lo que queráis. En este caso, para este ejemplo, voy a llamar hola, porque sí. Y para obtener la información desde el otro lado, lo que haces es coger root. Vamos a ver qué trae. Uy. Lo voy a mostrar en la consola. Si os fijáis, dentro de root tenemos los params y dentro de params podemos acceder a las propiedades que estamos pasando, a los datos. Lo voy a pintar aquí. Voy a ponerlo aquí, por ejemplo. Todo funciona correctamente. Y tenemos lo que ha pasado por la navegación. Esto nos vale para luego hacer peticiones a la base de datos, a nuestra API, a lo que queramos. Y una cosa importante de las navegaciones es que se pueden componer. Tú puedes tener un botón navigator que dentro de en vez de llamar a la pantalla home screen, llame al stack y que por otro lado llame a un modal y eso se puede componer uno dentro de otro. Ahora lo enseño en la aplicación que había preparado, que os lo voy a enseñar ahora mismo. A ver por aquí. Lo tenía yo.
Esta es la que está subida en el repositorio de Avantgarde. Cerrar esto. Exportar. Esto lo que tiene al principio, tenemos varias carpetas. Yo aquí en Services lo que he hecho ha sido dejar preparadas las llamadas a la API. Esto es lo que os he comentado antes. En app.json podemos tener un extra con las variables que queramos de entorno, por así decirlo, y luego llamarlas utilizando constants de Expo también. Aparte de para hacer el tema de las var y todo esto, también puede utilizarse para obtener información de este archivo, del de app.json. Y cositas así más. Os voy a enseñar componentes. Al final todo esto funciona igual que React. Y os enseño las pantallas. Al final, esto lo que tiene al fondo es un botón navigator aquí debajo para pasar de una pantalla a otra. Esto es un stack. Tranquilamente. Estos links, ahora os enseño cómo se hacen. Al final es sencillo. Y luego este es un modal para la creación del formulario. Funcionan distintos. Es un modal, que yo sepa, es el modal nativo. Aquí no te deja arrastrar, sino te gira hacia atrás. Y si os fijáis aquí en lo que viene siendo el código, no deja de ser React. Lo único que al final utilizamos en vez de divs, views, los scroll views. Yo, por ejemplo, para el flatlist que os he dicho antes, lo estoy utilizando aquí en la home por si viene un montón de información, un montón de proyectos, no sobrecargar la aplicación gracias al lazy loading. El image background para poder tener aquí esta parte. Y una cosa que sí que es verdad que no os he explicado es el tema de los formularios. Y os lo voy a explicar así rápidamente. Bueno, y eso es verdad. El tema de... Al final no deja de... Estoy utilizando estados sin problemas. Puedes utilizar el use state, use effect, como si fuese una aplicación de React al fin y al cabo. Y este por aquí es el formulario que está creado. Como no tenemos el form para acceder a todos los campos que están dentro del formulario, lo que yo por lo menos lo que he visto que se suele hacer es el tema de utilizar el estado directamente. Que cada uno de los campos del formulario se guarde en el estado y que luego tú al enviar se envíe la información a lo que viene siendo la API. Esta de aquí no le echéis mucho vistazo porque es de una librería aparte que instalé, que es esta de aquí. Sí, se está zampando el... A ver. Aquí se va a ver mejor, yo creo. Para poder hacer este speak. Pero al fin y al cabo, lo que tienes es el text input, el cual le puedes pasar, igual es muy parecido al final a React. Y una cosa importante es verdad que tiene una propiedad que es el keyword type, que aquí puedes como limitar qué tipo de dato puede entrar. Si le pones un tipo numérico, solo te va a entrar números y te va a enviar números al back, a la API, cuando haga la petición. Te va a guardar números, no te va a guardar texto. Y al final funciona exactamente igual. Le tengo aquí los estilos y cuando se da el botón, handle submit, que lo que hace es llamar a... Aquí lo tenemos, ¿dónde está? Aquí. Creo el objeto y lo envío directamente al back. Y al final es sencillo, no es muy distinto al final a una aplicación de React que haríais normalmente. Lo único que con esos pequeños cambios de mentalidad, aparte del Flexbox, y saber qué componentes puedes utilizar, no creo que sea muy difícil dar el paso. A mí por lo menos no me costó. Y con esto, poca cosita más. No sé si tenéis alguna pregunta. Pues nada, chicos, un placer.